Dios le reveló todas estas cosas a Abraham y le dijo, si tú puedes contar las estrellas, si tú puedes contar la arena, así va a ser tu pueblo. ¿Puedes creerle a un Dios así? Este es un Dios que todas las cosas están bajo su control y Él sabe todo y podemos confiar en Él. Nosotros leemos en el capítulo 15, en el versículo 1, Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Dios le promete a Abraham que lo va a proteger y Dios le da una recompensa muy grande. ¿Cuál es esta recompensa? Las promesas de Dios a Abraham. Tenemos el conocimiento y la verdad en nuestra vida que nadie puede refutarlo. Lo más importante que tiene el hombre en la vida es su vida. Si no tenemos vida, no tenemos nada. Estamos siempre en una situación de guerra, pero nosotros sabemos que Dios tiene una realidad mucho mayor de la que vivimos ahora, que Él está preparando un mundo perfecto para todo aquel que confía en Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Hay tantas cosas que nos pueden herir en este mundo, tanto dolor, tantas cosas que puede herirnos y no son cosas que siempre podemos estar en control. En este momento hay gente que está viviendo y en otro segundo toda su vida puede cambiar. Y cuánto como nosotros sabemos esta realidad. La palabra que tenía que estar sobresaliendo en el 7 de octubre, ese sábado, era la palabra felicidad. Esa era la palabra que tenían que escucharse en cada sinagoga. Pero ¿qué felicidad? La felicidad de la Torá. Pero en vez del día de la felicidad de la Torá, se convirtió en un día que va a ser un duelo nacional. Esa felicidad que tenía que estar en el último día de la fiesta de tabernáculos, que dice ahí, y debes alegrarte en mi fiesta. ¿Qué es lo que le pasó? En el día más importante de la fiesta de los tabernáculos. Esto nos muestra que la felicidad de verdad tiene que estar en la palabra de Dios, en sus promesas, no lo que nosotros vemos. Dios quiere que Abraham estuviera seguro en sus promesas, que Él va a ser su protección, su recompensa va a ser muy grande. A pesar de esto, Abraham dudó de esta promesa de que su recompensa iba a ser muy grande. Versículo 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y aquí Abraham está dudando, a pesar de que Dios habla con autoridad. Pero Abraham no podía entender cómo iban a pasar estas cosas, como lo que Dios estaba prometiendo. Es que él podía recibir esta promesa de Dios, que su recompensa iba a ser tan grande. ¿Es posible vivir con dudas y aún ser considerado creyente? Muchos de nosotros a veces tenemos dudas en nuestra fe. Muchas personas piensan que si tienen dudas, entonces no son creyentes, no son considerados creyentes. Pero ese tipo de pensamiento puede hacer que una persona que sea creyente dejar su fe y recibir la duda. Y no debe ser así. Al revés, muchas veces nuestra
duda puede ser la manera en que podemos fortalecer nuestra fe. Como Abraham vino hacia Dios, yo quiero ver tus maravillas, yo quiero ver tus promesas. No es fácil, porque la realidad que yo miro al frente de mis ojos es totalmente diferente de lo que tú me estás diciendo. Lo que yo veo delante de mis ojos es tan diferente como yo. Abraham dice, mi mujer no puede tener hijos y tú me estás diciendo que mi herencia o voy a tener muchos hijos, que van a ser tantos, más que las estrellas, más que la arena. ¿Puedo confiar en esta promesa? Y eso es lo que Dios quiere decirnos. Ustedes no me pueden hacer, dice Dios, no me pueden hacer pequeño y decidir si lo que yo digo es lógico o no. Dios nunca le pidió a su pueblo empezar a investigar si las cosas que Él promete eran lógicas o no. Dios siempre le ha mostrado a su pueblo, de la gente de Israel, que nunca tenía lógica en sus planes. Cuando los sacó de Egipto, ¿cómo los sacó? Él los pasó a través del mar. Si quiere darles comida en el desierto, ¿qué es lo que hace? Les trae pan desde el cielo. Cuando Él quería darles agua, ¿cómo les dio agua? Les daba agua desde la roca, que salía de la roca. Cuando Él quería conquistar la tierra, ¿cómo hacía eso Él? Él lo hacía solo porque Él peleaba por ellos. Lo que Dios pide es solamente nuestra fe en sus promesas. Él dice, traten de contar las estrellas y ahí van a ver o darse cuenta de lo que yo puedo hacer. Cuando Dios estaba con Abraham, él miraba el cielo y vio el universo y ahí tenía que creer a su promesa. Dios le estaba tratando de mostrar que solo Dios podía contar las estrellas y ese es su poder y está conectado directamente con el poder que tiene Dios para salvarnos. Dios nos salva porque es el Creador, porque dijo Dios y eso sucede. Y la voluntad de Dios es lo que va a decidir nuestro futuro. ¿Cómo Dios va a poder hacer su voluntad a través de mi vida? ¿Cómo? A través de la fe que vamos a poner en Él. ¿Tú duermes bien en la noche? ¿Tienes fe que tú confías en Dios que te cuida? Abraham iba a dormir muy bien en la noche. Eso es lo que él tenía que hacer. Porque él tendría que tomar su promesa directamente. Nadie puede hacer lo que Dios puede hacer. Y todos sabemos, Dios dice, ustedes quieren una prueba que yo puedo hacer solamente esas cosas, traten de contar las estrellas. Así ustedes van a saber que yo soy Dios, porque yo creé esas estrellas, yo creé este mundo. Y cuando vean esto, ustedes sabrán que yo puedo hacer las cosas que yo quiero y prometo. Cuando nosotros traemos las verdades de Dios, hay veces que hay algunas que no son fáciles de tragar, por así decirlo. Eso quiere decir que cuando nosotros recibimos algunas verdades de Dios y sus promesas, nos es difícil poder asimilarlas, especialmente aquí en Israel y especialmente aquí en los judíos. Porque si yo les digo que Jesucristo es el Creador, judíos, no solamente que no creen que Jesús es el Mesías, más encima me vas a decir que Él es el Creador del mundo. No solo que Jesús es el Salvador del mundo, es también el Creador del mundo. ¿Por qué? Porque la identidad de Dios es completa. Es el Salvador y a la vez el Creador. Según lo que nosotros hemos.
si ustedes quieren saber que Él puede salvar a gente de la muerte, ustedes tienen que creer que también Él creó el mundo, porque es el mismo poder, el mismo porte de Dios. No se puede uno salvar de la muerte eterna si no es Dios, el Creador, que lo está salvando. Por eso el mismo que es nuestro Salvador también es el mismo Dios que creó el mundo. Y si ustedes no creen que Él puede hacer esto, traten de buscar a alguien que puede hacer esto. La palabra de Dios nos dice que solamente Dios puede hacer esto. El mismo que creó el mundo es también el Mesías. Jesucristo el Mesías. Nosotros leemos en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 15. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosenses sobre su Mesías, sobre el nuevo Señor que ellos van a tener, nosotros leemos que el Padre los ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Para que los colosenses pudieran creer en lo que Pablo les estaba diciendo, ellos tenían que hacer lo que Dios le dijo a Abraham. Yo ahora quisiera saber dónde estaba el Padre, Dios el Padre, cuando Dios estaba creando el mundo. Porque Jesús es el Hijo. Entonces, ¿dónde estaba el Padre? Sí, nosotros estamos aprendiendo que la creación estaba hecha también por Jesús. Todo lo que estaba conectado con su divinidad. Esto no es conectando quién hizo qué. Pero nosotros sabemos que hay dos personas. Tenemos el Hijo, que es Jesucristo, y es el Padre. Entonces, ¿dónde estaba el Padre cuando Jesucristo creó el mundo? Nosotros leemos que Dios creó el mundo en Génesis. También leemos que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Entonces, toda esta situación de la creación, sabemos que Dios lo hizo. Ahora, ¿cómo funcionó en cuanto a quién hizo qué en la divinidad, diciendo, este hizo esto, este hizo esto, este hizo esto? No podemos saber porque no está escrito. Pero sí podemos saber que Jesucristo tiene su identidad como Dios completa. Ellen White dice algo sobre esto. En este momento no puedo darte una respuesta o una cotación de su libro, y después podemos investigar, si usted quiere, sobre esto. Pero ahora yo quiero que nosotros entendamos que el Mesías no solamente es Mesías, sino que también tiene el poder de creador. Y todo esto está conectado, lo que Dios le mostró a Abraham. Cuando él lo sacó afuera y le dijo, mira las estrellas, y le dijo, yo puedo contarlas, y después cuando le prometió que él lo iba a proteger, estaba haciendo la conexión entre que Dios, el mismo Dios que crea y el mismo Dios que salva, es el mismo Dios, está conectado. La salvación está conectada con la creación. No podemos creer que Jesús era solo el Mesías y no era el creador, porque si Él no era el creador, no podía salvarnos. Para poder salvar la humanidad, tenían que estas dos cosas estuvieran en Él. Tenían que estar en aquel que podía contar las estrellas. Entonces,
para saber si Jesús es el Mesías. Vamos a volver a la iglesia de los Colosenses. Lo que ellos tenían que hacer para poder creer, tenían que mirar al cielo y entender que ellos no podían contar las estrellas y entender que su salvación no podría venir de nadie más, pero de aquel que creó el mundo. Jesús no puede ser el Mesías si no es también el Creador. Y este es el mensaje de Pablo. Solo Él puede. Y ellos necesitaban una fe completa en lo que el apóstol estaba diciendo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que nosotros lo encontramos en la historia de la creación. ¿Estamos buscando la lógica? ¿Es nuestra fe tiene que estar conectada con la lógica? No con la lógica, sino que con la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Nosotros primero recibimos la palabra de Dios como la verdad. En el momento que nosotros dudamos la palabra de Dios, nuestra visión empieza a ponerse, a no ver bien. Hoy tenemos tantas cosas que están nublando nuestra vista y que la gente no puede entender quién es Dios, ni qué es lo que prometió, ni cuál tiene que ser tu fe, ni para qué. ¿Qué tipo de fe quería Dios que Abraham tuviera? Leemos en el libro de Colosenses, aún estamos en el capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Dice, ¿qué estás hablando? Quizás Jesús es el Mesías o el Hijo, pero Él siendo el Creador, sí. Dice que sean cosas que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí nosotros vemos que con el Espíritu Santo, Saúl o Pablo está diciendo que Jesús creó el mundo. Todo lo que fue creado por Él y para Él. Él fue el principio de todas las cosas que fueron creadas. Él estaba en el principio. Si nosotros tenemos sentimientos de duda, eso no tiene que pararnos, no tiene que ser un tropiezo para nosotros. También Abraham tuvo dudas, pero nadie puede venir a decirles que porque ustedes tienen duda, ustedes no pueden creer o no son creyentes. Nosotros decidimos creer a pesar de que tenemos dudas. Aun cuando no entendemos todas las cosas, nosotros recibimos las promesas de Dios. Imaginen que Dios le va a decir a la gente que estaba en Egipto, ok, yo voy a abrir el mar y ustedes van a pasar por el medio. ¿Cuánta gente le hubiera creído? O Dios le hubiera dicho, ok, cuando le falte agua, yo voy a abrir una roca y les va a salir agua de allá. ¿Cuánta gente hubiera creído? Nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios. A pesar de que nosotros tenemos duda, tenemos la posibilidad de elegir. Y esto es muy importante porque yo no sé si alguien les dijo alguna vez, cada persona tiene la posibilidad de buscar, de investigar. ¿Y de dónde vienen estas dudas? Estamos pensando, ¿es verdad lo que dice? Y tenemos la posibilidad de buscar la verdad. Dios no nos hizo robot. Dios nos dio la posibilidad de elegir creer. La duda no tiene que ser un tropiezo para nosotros. Esta historia que es muy conocida en el libro de Marcos, en el capítulo 9, en una situación donde los discípulos estaban disputando con los escribas a diferentes cosas, y de repente vino un padre con su hijo a pedir ayuda,
porque ese hijo tenía un demonio y cada vez que ese demonio lo hacía, lo botaba al suelo y quería matarlo. Entonces ese padre vino a los discípulos a pedir ayuda. ¿Y por qué vino a ellos? Porque él había escuchado que había una posibilidad de poder sanarse. Él escuchó que si tenía fe podía ser sanado en cosas que en ese tiempo no podían ser sanadas. Pero los discípulos no pudieron hacer eso. Entonces Jesús llega y llega en el versículo 21 y dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si es que puedes hacer algo, ayúdanos. Ese mismo hombre que trajo a su hijo, cuando lo trajo a los discípulos y ellos no pudieron echarlo fuera, Jesús pudo ver que este hombre tenía problema con su fe. Porque el hombre, el padre de este niño, él creía que su hijo podía ser sanado. Pero él quería verlo con sus ojos y quería saber si podían hacerlo los discípulos. Según todas las descripciones, él vino a los discípulos creyendo que ellos podrían sanarlo. Tenía esa fe. Inclusive no pudo llegar a Jesús al principio, primero a los discípulos. Pero en el versículo 22, nosotros vemos que a pesar de que vino a Jesús en este momento, a hablar con Jesús, ya tenía la duda. Esta fe lo trajo hasta Jesús, pero aún cuando estaba enfrente de él, aún tenía duda. ¿Por qué? Porque vemos que él usa la palabra si puedes hacer algo, si puedes hacer algo. Entonces Jesús respondió, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Jesús vuelve a la pregunta que hizo el Padre. Jesús pudo ver que el Padre no sabía realmente con quién estaba hablando. Porque si alguien le hubiera dicho, ¿tú crees que Dios puede sanar a tu hijo? Él hubiera dicho, claro, por supuesto. Pero Jesús, el Padre estaba mirando a Jesús y tenía duda, porque ese Padre sabía que Dios podía ayudarlo. Pero ¿qué es lo que ese Padre miraba? ¿Qué es lo que estaba mirando al frente de él? Veía a un hombre, no veía a Dios. ¿Realmente Jesús tendrá ese poder para poder sanar a mi hijo? Solo Dios puede contar y dar nombre a las estrellas. Pero Jesús, la respuesta de Jesús fue, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿A qué se refería Jesús? Jesús se refería al tipo de fe que necesitaban los discípulos. Una fe que él tenía. Todas las maravillas que Jesús hizo en este mundo eran un tipo de fe, como una fe del niño. Un niño que puede creer en aquel que puede contar las estrellas. Si yo les pregunto esta pregunta, honradamente, cada uno pregúntese, ¿creo realmente en Dios? ¿Creo en Dios? Y si yo creo en Dios, ¿creo que Él puede contar y darle nombre a las estrellas? La pregunta es sí. ¿Puede Él sanar alguna terrible enfermedad o resucitar a los muertos? Sí, con esta fe sí. Este ingrediente que se llama fe es un ingrediente que con él ustedes pueden hacer todo. Y eso es lo que Jesús dijo. Al que cree, todo le es posible. ¿Y cómo recibimos esta fe? Esta fe es la que tenía Jesús. ¿Por qué Jesús podía resucitar a los muertos? Porque él creía en aquel que podía contar las estrellas. Cuando Jesús estaba en este mundo, él no usó sus poderes divinos, sino que él usaba su fe. Esa fe que lo ayudaba a hacer todo lo que él hizo. Jesús tenía esa fe que Dios
quería que también Abraham tuviera y toda la descendencia de Abraham tuviera. Nosotros leemos en el libro de Apocalipsis 14, en el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nosotros estamos hablando aquí de la fe de Jesús, que es la característica del pueblo de Dios, de la simiente de Abraham. Tiene dos características muy importantes. Una, que guardan los mandamientos de Dios, Dios es su Dios, lo obedecen. Y la segunda es que tienen una fe especial, no cualquier fe, sino que la fe que tenía Jesús. Ellos ponen su fe, su confianza en aquel que puede contar las estrellas. Y esa es la fe que tiene el pueblo que sale de Abraham. Nosotros creemos que Dios puede contar las estrellas. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que nos une. Y une a aquellos que siguen a Jesús. Ellos saben que Jesús puede hacer obras en nuestras vidas como Dios hacía obra en la vida de Abraham. La fe de Jesús es la fe del pueblo de Jesús. Y vamos a volver a la historia del padre con el hijo. Entonces, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Ayúdame en la fe que me falta. ¿Les falta fe a ustedes? No hay persona que no le falta fe. Pero ¿quién es el que puede ayudarnos con nuestra falta de fe? Solo Dios. Y por eso el hombre aquí entiende que Jesús puede hacer lo que Dios quiera. El padre creía en Dios, pero le faltaba una parte. No creía lo que Jesús podía hacer. Pero al fin y al cabo, él la pidió de Jesús. Le pidió a Jesús ayudarlo a creer. También tenemos esa historia en el libro de Mateo con los discípulos de Jesús, en el libro de Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí podemos ver que también algunos de ellos, que eran creyentes, tenían dudas, pero ellos eran creyentes. Ellos sí obedecían a Jesús, fueron donde Jesús les dijo que fueran, pero cuando lo encontraron, algunos tenían dudas, pero todos lo adoraron. Y esto es un principio muy importante. Sí, entonces nosotros podemos ver que la duda nos puede afectar, pero aún así, cuando estamos en esa situación, nosotros no dejamos que esa duda nos pare la posibilidad de elegir. O que elegimos o que no elegimos. Pero vamos a elegir la parte positiva. A pesar de que yo tengo una duda, voy a elegir a Dios. En esta manera es la única manera que podemos alejar a Satanás de nuestra vida. Dios le dio a Jesús toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Y yo pido que Dios bendiga su verdad en nuestros corazones. Que sí, vamos a tener dudas, quizás vamos a tener preguntas, pero siempre elegir la verdad que sale desde la palabra de Dios, aun cuando tenemos dudas. Vamos a orar.